seguimos con más noticias y a esta hora en Oriente Noticias nos acompaña Hernán Clavijo, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, para aclarar esas dudas que todavía tienen los habitantes de Bucaramanga respecto a la denuncia de posible presencia de mercurio en uno de los ríos que abastece al acueducto de esta ciudad. Hernán, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. ¿Cuál es la realidad del mercurio en el río Suratá? Bueno, la realidad del mercurio hoy en día es bastante mejor que la que encontramos hace algunas semanas. No hemos tenido mayores signos de alarma, seguimos haciendo monitoreo cada hora, 24 horas al día, 7 días de la semana, y desde el pasado 28 de julio no hemos vuelto a encontrar ningún evento donde se encuentren excesivas concentraciones de mercurio. Esto no quiere decir que se haya eliminado el problema, esto quiere decir que no ha habido vertimientos en este tiempo. Entonces, pues la alerta sigue encendida, pero los ciudadanos pueden estar tranquilos de la calidad del agua que están recibiendo hoy en sus casas, eso sí, permanentemente, y que hoy en día en las muestras que hemos encontrado en el río Suratá no encontramos mayores concentraciones de mercurio. Gerente, ¿qué cantidad de mercurio hay en el río al día de hoy? Sí, ha disminuido considerablemente. El 28 de julio tuvimos un pico máximo de 163 microgramos por litro, microgramos de mercurio por litro de agua. Lo que nuestro sistema de pretratamiento es capaz de procesar es de 20 microgramos por litro. Esto quiere decir que pues, estábamos más de 8 veces por encima de lo que nosotros tenemos la capacidad de procesar. Hablar de que existe una cantidad normal de mercurio en el río, pues no sería lo adecuado, no debería haber. Pero en el río Suratá durante muchos años ha habido actividades en las que ha existido vertimiento de mercurio en la fuente, y como es un metal pesado se tiende a ir al fondo del río. Entonces hoy en día puede haber presencia, cuando hay remoción del lecho del río, puede haber presencia de mercurio que históricamente se haya asentado ahí. Lo que hemos encontrado hace algunas semanas es tal vez de vertimientos más recientes. De esto pues no existe una evidencia puntual porque no hemos podido identificar exactamente dónde están los vertimientos. Lo que sabemos es que hoy en día estamos siempre con concentraciones por debajo de los 20 y por eso hemos podido seguir utilizando el agua del río Suratá sin ningún inconveniente. Hernán, apenas se conoció esta denuncia del posible hallazgo de mercurio en el agua del río Suratá, el temor de algunos ciudadanos era de que los habitantes de Bucaramanga se iban a envenenar en sus viviendas por el agua que les estaba llegando. ¿Es así o qué se les puede responder? Yo creo que es importante utilizar ese voz a voz para compartir la información adecuada. La información adecuada es, por una parte, que el agua de Bucaramanga tiene un altísimo nivel de calidad, mucho mejor del que existe el índice de calidad del agua que nos exige la regulación. Para que usted se haga una idea, la regulación nos exige que el índice de riesgo de calidad del agua esté por debajo del 5%. Nosotros estamos en el 0.5%, es decir, estamos 10 veces mejor de lo que nos exige el indicador nacional. Esa es la realidad en las casas, donde el prestador es el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Ahora bien, en el río seguimos en alerta y seguimos haciendo los monitoreos porque para nosotros es un riesgo grande a una de nuestras principales fuentes que exista vertiente. Hoy en día pueden estar tranquilos. La alerta que se está generando, gerente, es por causa de la explotación minera en Santurbán. Esa es una de las razones, pero la razón principal para hacerlo es que nosotros tenemos que garantizar la calidad de agua que llega a los hogares. Para poder garantizar el agua que llega a los hogares tenemos que hacer muestras en 3 momentos. Uno, en el agua que captamos directamente del río para saber en qué condiciones entra el agua al proceso. El segundo, el agua de proceso, es decir, dentro del proceso verificar que efectivamente se hayan eliminado estas condiciones irregulares que encontremos afuera. Y por último, en la salida hacia el sistema de distribución. En esa salida al sistema de distribución nosotros tenemos que garantizar que no hay presencia de ninguna clase de contaminante ni de ninguna sustancia que pueda poner en riesgo la salud humana. Entonces, en esos 3 puntos hacemos las validaciones, las hacemos de manera permanente cada hora. Cuando hay situaciones de riesgo reducimos este tiempo a cada media hora y llevamos una bitácora día tras día de todas las muestras que se hacen en nuestros laboratorios. La verdad es que con esto lo que hacemos es garantizar la calidad del agua que entregamos. De manera contundente, Hernán, ¿el río se está contaminando por la explotación ilegal del páramo de Santurbán? Esa es una de las razones. Lo que pasa es que hasta que la autoridad competente no lo identifique y lo concluya de manera contundente, pues yo no puedo hacer esa aseveración con certeza.
El llamado que hemos hecho nosotros, no solamente a la autoridad ambiental, sino también a todas las instituciones que tienen alguna competencia dentro de este proceso, es que se adelanten las acciones pertinentes para identificar los puntos de vertimiento y, por supuesto, poder mitigar estas acciones. Esa es la conclusión que nosotros estamos esperando que se dé para poder saber dónde está la contaminación y ver cómo se mitiga de manera efectiva. Gracias, gerente, por compartirnos esta información en Oriente Noticias.